Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Enhorabuena, Teresa, por su presentación, que ha sido magnífica. Yo me voy a centrar en las enfermedades importadas. Recordamos que una enfermedad importada es una que se adquiere en un país y se expresa clínicamente y se diagnostica en otro. Hablamos de enfermedades importadas, la mayoría de las veces enfermedades tropicales, que se adquieren en toda esa zona tropical, subtropical, que coincide con zonas de pobreza, de precariedad sanitaria, y la diagnosticamos en nuestro medio. Aquí pongo un resumen un poco de la distribución geográfica de estas enfermedades tropicales. En esa zona, ¿no?, el paludismo, una parasitosis, se transmite por el mosquito anófeles, la enfermedad de Chagas, más específica de Centroamérica, de Sudamérica, también una parasitosis, se transmite por la chinche, vinchuca, y los casos que tenemos en Europa no han sido por transmisión directa, porque aquí no tenemos la vinchuca, pero sí han sido casos por transfusiones de sangre. Un caso en España en el 2005, y a partir de ahí se exigía hacer la serología para transfusiones en pacientes que vinieran de esa zona, también por trasplante, otra transmisión vertical de la madre al feto. El dengue y chikungunya son arbovirosis, que son virus transmitidos por vectores, por el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, y la zona es la misma, que es donde viven los mosquitos, los transmisores. La situación es esta, ¿no? Actualmente podemos estar de un punto del mundo en otro en 36 horas, y 36 horas es un tiempo superior al tiempo de incubación de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Con lo cual, sobre todo por el tema de las migraciones de las zonas más desfavorecidas, las zonas tropicales y subtropicales, a los países desarrollados, vamos a tener la posibilidad de diagnosticar enfermedades importadas, sin olvidar el turismo y la cooperación internacional. ¿La situación en España cuál es? Tenemos casi 4,5 millones de población extranjera censada. Es verdad que en estos años de crisis disminuyó un poco el flujo de inmigración, pero ya se está viendo otra vez aumentar. Esto en el censo de 2017, vemos que de esa población inmigrante censada que tenemos, más de la mitad proviene de estas zonas, ¿no? Sudamérica, África, Centroamérica, Asia, de estas zonas tropicales y subtropicales con enfermedades. Y luego tenemos también esta situación que, como bien ha dicho Teresa, no la podemos olvidar. Este año pasado se han batido récords, en 2019 parece que se van a volver a batir. El año pasado entró en España una media de más de 150 pacientes al día. Y esto lo conozco de primera mano porque yo trabajo en una UBI móvil en Almería. Almería es punto de entrada diario de pateras, y aunque la primera asistencia la hace Cruz Roja, esos pacientes se quedan hasta 72 horas en las dependencias de la policía, y nos vienen de todo, pacientes que puedan traer una enfermedad importada y pacientes que puedan ser crónicos, que vienen sin medicación y sin nada, y somos nosotros los que nos encargamos de intentar solucionar ese tema, ¿no? ¿Cuándo sospechar una enfermedad importada? Sobre todo en los inmigrantes recién llegados. Y también hay que tener especial atención en los VRF, los que van a visitar a su familia, a sus amigos que llevan aquí muchos años, que, como dice Teresa, han perdido, sobre todo los subsaharianos de zona endémica de malaria, han perdido esa inmunidad que les confería vivir con el vector, y la mayoría de las veces no hacen la profilaxis de malaria, y es grave. La clasificación de las enfermedades importadas las dividimos en dos: enfermedades tropicales, propias de zonas más rurales, donde se hace necesario un vector determinado o un huésped intermediario para transmitir la enfermedad, y enfermedades cosmopolitas, que tienen una distribución mundial, como puede ser tuberculosis, VIH, enfermedades de transmisión sexual, pero que en estas zonas, por la pobreza, por las condiciones sanitarias precarias, tienen una incidencia más elevada que en el resto de países.
Como bien ha explicado Teresa, pues lo principal, ante la sospecha de una enfermedad importada hay que hacer una historia epidemiológica exhaustiva. Es fundamental saber el tipo de paciente, no es lo mismo un viajero con un viaje organizado que un mochilero que se ha ido buscando la vida como ha podido, o un cooperante que está en zonas donde hay alta incidencia de enfermedades, o un inmigrante. También fundamental pues eso, la nacionalidad del paciente y la ruta de llegada a nuestro país. También saber el tiempo que ha estado en cada sitio, si procede de una zona rural, de una zona urbana. También las condiciones climáticas y la región de su zona nos van a ayudar a descartar determinada patología. No es lo mismo un paciente de un altiplano que un paciente de la costa o que un paciente con zonas de lagos, de riachuelos. También importante las actividades realizadas en el país de origen, si ha estado en contacto con animales, si el tipo de alimentación, si ha tenido acceso a agua embotellada, el estado de vacunación y conocer si ha realizado profilaxis de malaria y también la situación inmunológica del paciente. Hay que conocer serología de VIH, de hepatitis, por lo que hemos comentado de la incidencia y lo que eso repercute en el paciente, en su estado inmunológico. Aparte de la historia clínica importante, hay que hacer, como en el resto de patologías, una anamnesis y una exploración física arreglada. Aquí nos encontramos con la dificultad de hacer un diagnóstico dermatológico en la piel negra, ¿no? El problema que enmascara muchas de las lesiones que nosotros estamos acostumbrados a detectar sin dificultad en la piel blanca y que no podemos hacer en la piel negra, como son eritemas, lesiones violáceas. Aparte de eso, la hiperkeratosis en la piel negra se ven plateadas o grisáceas. Y hay veces que hay lesiones inflamatorias que son residuales, que han dejado como secuela lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas que nos pueden hacer dudar y pensar que es un proceso agudo en lugar de un proceso residual. La fiebre pues es, yo creo que un síndrome frecuente, lo más frecuente e importado, incluso el que más nerviosismo nos puede generar a la hora de enfrentarnos a esta patología, y hay que diferenciar la fiebre en el recién llegado de la fiebre de aparición tardía, más de 3 meses. Una fiebre en un recién llegado de un sitio donde hay malaria endémica es malaria hasta que se demuestre lo contrario, no se nos puede escapar, ¿vale? El estándar de diagnóstico es la gota gruesa, incluso habría que repetirlo en ocasiones si fuera necesario, porque si el paciente consulta al inicio de la infección, puede haber un grado de parasitemia bajo y salir negativo. En casos donde no se puede hacer la gota gruesa, podríamos valernos de un test de detección rápida, si no nos pueden hacer la gota gruesa en el momento, pero sabiendo que puede haber falsos negativos. Importante el diagnóstico precoz para el tratamiento precoz. Si la malaria se descarta, pues habría que pensar en una arboviriasis, en dengue, fiebre amarilla, chikungunya, un poco dependiendo de la clínica y del curso clínico también de la fiebre. No olvidar que un paciente, aunque sea un paciente que haya venido de países tropicales que presenta fiebre, no olvidar que tenemos los patógenos autóctonos que van a ser también las principales causantes de su patología. Si el paciente tiene focalidad, pues lo más probable es que responda al tratamiento específico. Si no es malaria y no tiene focalidad, habrá que pensar en otros agentes etiológicos prevalentes en esa zona. Y si además se acompaña de eosinofilia, pensar en el mintosis. Cuando un paciente inmigrante o que ha estado de viaje en esta zona aparece una fiebre de aparición tardía, más de 3 meses, la mayoría de los casos son autóctonos. Pero no podemos olvidar que hay enfermedades tropicales de larga incubación como leishmania, Chagas o las infecciones por helmintiasis, ya que los helmintos pueden vivir durante años en el huésped. Y también pues reactivación de enfermedades latentes como puede ser una tuberculosis. El síndrome cutáneo. Aparte de la dificultad que genera las lesiones cutáneas en la piel negra,
Pues es muy importante diagnosticarla porque hay muchas enfermedades tropicales que tienen una manifestación cutánea específica. El dengue presenta un exantema maculopapular, la leishmania aparecen úlceras. Cuando observamos lesiones cutáneas migratorias, podemos pensar en larva migrans, que hace como tunelizaciones en la piel. Cuando hay edema migratorio de otro helminto, la loa, que obstruye vasos linfáticos y provoca edemas que pueden migrar de localización. Un edema local es el signo de Romaña, en la enfermedad de Chagas, cuando los excrementos de la chinche con el tripanosoma entran en contacto con la mucosa conjuntival. El oncocercoma, que son unos nódulos que lo que tienen dentro son los gusanos adultos, y los lepromas, ¿no? Aunque estos son muy pequeños, pero son característicos de la lepra. Otra lesión característica de la lepra son las lesiones hipopigmentadas, que aparte tienen una alteración de la sensibilidad, y también pues son un reto diagnosticarlo para nosotros en personas de color. El síndrome genitourinario, pues el síndrome cistítico, el E. coli es de distribución mundial, es el principal causante, pero si hablamos de hematuria, de pacientes que se han bañado en lagos, sobre todo los varones, que por el tema cultural son los que se pueden bañar en sitios públicos, pensar en esquistosoma. Además, los inmigrantes, los subsaharianos, el tema de la hematuria lo tienen muy normalizado, es muy frecuente según qué zona, y cuando se produce en adolescentes o en niños, lo tienen como si fuera la menstruación de la mujer, pues la menstruación de los chicos, ¿no? De los varones, o sea que lo tienen muy normalizado. Y es importante diagnosticarlo y tratarlo porque puede generar calcificación vesical, obstrucción de uréter, cáncer de vejiga. Luego también hay que tener en cuenta las lesiones genitales. Las lesiones externas suelen ser por infecciones de transmisión sexual, linfogranuloma venéreo, chancroides, sífilis, y la interna es también por el esquistosoma. En los varones puede hacer prostatitis crónicas, hidroceles, y en las mujeres pues lesiones hipertróficas, ulceradas e incluso fístulas. Síndrome pulmonar. Aparecen infiltrados pulmonares y fiebre en casi un cuarto de todos los casos de fiebre del viajero. Tenemos que pensar principalmente en microorganismos de nuestro medio, y cuando esta patología no responde al tratamiento habitual o son casos de extrema gravedad, habrá que pensar en enfermedades importadas, sobre todo fiebre hemorrágica, ébola o Crimea-Congo. También hay unas enfermedades intersticiales tropicales, la eosinofilia pulmonar tropical, cuando se produce la muerte de las filarias linfáticas o la diseminación de las larvas por la helmintosis. El síndrome cardíaco, aquí sobre todo nos vamos a centrar en la enfermedad de Chagas, que es la que afecta más al corazón. En el momento agudo puede provocar fiebre, edema local y una miocarditis que a veces pasa de una forma subclínica. Y ya en la fase latente, en la fase crónica, provoca aneurisma, miocardiopatía dilatada y cardiomegalia. Esta afectación cardíaca en esta fase de la enfermedad de Chagas, pues clínicamente es muy arritmogénica, muy embolígena, puede provocar pues, arritmias, bloqueos de rama e incluso se forman trombos y provocar ACV, o sea, patología clínica neurológica cuando la causa realmente es la afectación cardíaca por el tripanosoma. Síndrome hepatobiliar, pues también la hepatitis, pensar en hepatitis A, hepatitis E, fiebre hemorrágica, la leishmania visceral o el helminto en fase de migración larvaria. La mayoría de los helmintos maduran en el hígado, y ahí tenemos como los esquistosomas pues hacen la suelta de huevo al sistema porta, que fibrosan las vénulas y pueden provocar cuadros de ascitis. También los ascaris o otros helmintos predominantes en el sudeste asiático pueden provocar casos de colestasis extrahepática, y no olvidar los accesos a medianos hepáticos. Síndrome intestinal.
Pues bueno, la diarrea en los viajeros se presenta en el 20 o el 60% de ellos. La gastroenteritis aguda o la disentería, en caso de presentar sangre con la heces, mayoritariamente está provocada por bacterias. Cuando ya tenemos casos de diarrea crónica que duran más de un mes, pues habría que pensar en protozoos como Giardia o el Mintos. Aunque no lo he puesto, pero también hay un síndrome intestinal causado por la afectación digestiva de la enfermedad de Chagas, que podría afectar a esófago, a estómago y a colon, en que se produce visceromegalia, se produce una alteración del peristaltismo, y esto se puede traducir en síntomas de dolor abdominal, de cambio del hábito del ritmo intestinal y, en casos más extremos, en vólvulos o en obstrucción intestinal. Y luego síndromes neurológicos, meningitis y encefalitis, pues lo pueden provocar microorganismos similares a los de nuestro medio. No olvides que el meningococo A y el C son endémicos de Centroáfrica, que también se puede producir un cuadro de meningitis eosinofílica por el mintiasis, y la malaria cerebral. Esto sobre todo es en niños, exclusiva de Falciparum, en una alta proporción de los niños, y es lo que causa la muerte súbita en pacientes con malaria, y el diagnóstico de la malaria cerebral habitualmente es post-mortem. Por eso también es importante en la malaria hacer un diagnóstico y tratamiento precoz. Bueno, como conclusión, recordar que casi 4,5 millones de extranjeros conviven en España, que más de la mitad provienen de países tropicales con esta patología tan específica. No olvidar que la mayoría de los patógenos de los inmigrantes, los viajeros, son patógenos autóctonos, y que para diagnosticar una enfermedad importada pues es clave hacer una buena historia epidemiológica. No se nos puede escapar la malaria, ¿vale? Cualquier recién llegado de un país endémico de malaria con fiebre va a ser malaria hasta que se demuestre lo contrario, y no se sospechan las enfermedades que no se conocen. Entonces yo, sobre todo si trabajáis en centros donde tenéis un número importante de inmigrantes, os animo a que sigáis formando en la patología tropical. Bueno, aquí tenemos importada o no. Al principio, cuando hemos hablado de la arbovirosis, vemos que ahora pues el Aedes aegypti o el Aedes albopictus son los transmisores. En España hay una cosa, que tenemos el mosquito tigre, pues desde hace unos 15 años se ha detectado en España, en la zona del Mediterráneo, y tenemos el mosquito. Tenemos pacientes que vienen con chikungunya o con dengue activo, y pues no es raro que no es descabellado que hayan casos de dengue y de chikungunya autóctonos, ya que tenemos el vector transmisor, así que tenemos que estar alerta. Como tips o como consejos, yo recomiendo esta página, Fit for Travel, para que os pueda ayudar, dar consejos, da también noticias pues aquí vemos que hace poco una chica de Noruega ha muerto por contraer la rabia en Filipinas por la mordedura de un cachorro de perro, que hay un brote actualmente de ébola en el Congo, que han muerto más de 1.000 personas, y también tenemos la página del CDC con recomendaciones de vacunas, consejos al viajero, y también actualizaciones sobre sarampión, fiebre amarilla, Zika. Ya sabéis que ahora ahí vuelve a haber casos de epidemia de sarampión en los países desarrollados por los antivacunas. Hemos perdido el miedo a determinadas enfermedades infecciosas y están reemergiendo, ¿no? Así que esta es la bibliografía que he utilizado, y muchas gracias por la atención.